Con todo lo que ocurre en Ecuador es importante entender esa situación, conociendo el contexto, y para ello hemos invitado a nuestro periodista Patricio Peralta, que está aquí en la redacción, para contarnos un poco más de lo que se está viviendo en ese país. Y bienvenido, Patricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, buenas noches. Bueno, ahora el mundo entero se está preguntando cómo pasó Ecuador de ser un país, uno de los más seguros de la región, a ser uno de los más peligrosos. Sí, bueno, realmente es una pregunta con varios matices y factores que derivaron en episodios violentos en el país, porque lo sucedido en estos días, lamentablemente, no es algo nuevo, aunque por su magnitud, sin duda, sí lo fue. Por ejemplo, la violencia hace 6 años antes estaba contenida entre los muros de las cárceles ecuatorianas, principalmente en las que se encontraban en la ciudad costera de Guayaquil. La mayoría de muertes se atribuía a enfrentamientos entre las bandas como los Choneros, los Lobos, Tiguerones, Chone Killers, Latin King. Son algunas que estaban y que tienen el control de ciertos pabellones. Incluso tienen llave de las celdas, controlan quién ingresa, quién sale, y también tienen el poder de extorsionar a los presos dentro de las propias cárceles. Es una situación bastante lamentable donde podemos evidenciar que no existe un control del Estado dentro del sistema penitenciario. Es el 23 de febrero de 2021 cuando el Ecuador vivió la primera masacre, pero antes vamos a ver cuáles son las cifras precisamente de lo que sucedía en 2018. En el sistema penitenciario hubo 15 muertes violentas, en 2019 hubo 32 muertes violentas y en 2020 hubo 51 muertes violentas. El 2020 incrementa esto en medio de una pandemia también que hay que recordar que vivió el mundo entero en 2020. Ahora, ¿qué sucedió en 2021? Lo que te comentaba, el 23 de febrero del 2021 fue precisamente esta primera masacre que el Ecuador vivió, que los ciudadanos pensaron que iba a ser un caso único, pero que finalmente vinieron varios y vinieron cada vez más violentos. El 23 de febrero hubo 79 presos asesinados en 4 cárceles del país. La mayoría fue decapitada y desmembrada. El 21 de julio hubo 27. El 29 de septiembre es pues esta masacre carcelaria, la más numerosa que se ha dado y que se ha registrado en la historia del país. Son 119 presos que fallecieron en un mismo día, el 29 de septiembre, en estos enfrentamientos que se dieron entre las bandas delincuenciales dentro de la penitenciaría del Litoral. Este 29 de septiembre fue muy caótico dentro de este complejo penitenciario que existe en Guayaquil. El 12 y el 13 de noviembre hubo 68 presos asesinados. Ese día también fue realmente un día muy triste porque se transmitió en vivo esta masacre. Hubo un preso dentro de las cárceles que transmitió en vivo lo que sucedía y lo que pedía era auxilio, lo que pedía era que las Fuerzas Armadas, la fuerza pública, ingrese precisamente a los recintos penitenciarios para que paren la violencia que estaba sucediendo. Sin embargo, no pasó y duró 2 días esta masacre. En total, en 2021 hubo 293 presos asesinados. Vamos ahora con lo que sucede en 2022. Que también son cifras, se reduce un poco ya el número de presos asesinados en comparación con lo que sucedió en 2021. Tenemos el 3 de abril, en donde murieron 20, el 9 de mayo 44, el 18 de julio 12, el 3 de octubre 16, el 5 de octubre 13, el 7 de noviembre 5 y el 18 de noviembre hubo 10 presos asesinados. En total, 120 reos que fueron asesinados. El 2023 hay apenas 3, sin embargo podemos ver que la del 22 al 25 de julio duró 4 días. Fueron también 4 días de terror que vivieron los ciudadanos, sobre todo en Guayaquil, donde se dieron estas masacres y donde hubo también temor de que se extienda este nivel de violencia en el Ecuador. Bueno, y justamente de eso te quería preguntar, Patricio. ¿En qué momento se traslada toda esa violencia que se estaba viviendo en las cárceles a las calles, a afectar a los ciudadanos? ¿Cómo ocurre eso? Sí, precisamente lo que sucede es que hasta el 2023, junio-julio, tenemos 3 masacres carcelarias con un número no similar a lo que pasaba en 2022 o 2021.
Precisamente después de la última masacre en agosto de 2023 se registraron los primeros carros bomba en Quito. La violencia no solo se quedó ya dentro de las cárceles y no solo se quedó en las ciudades periféricas, rurales, como solía suceder. También llegó a la capital, que parecía un lugar seguro hasta ese entonces. Sin embargo, en ese mismo día fue el asesinato al candidato a la presidencia, que todos podemos recordar también. Ecuador fue noticia mundial cuando fue asesinado Fernando Villavicencio saliendo de un mitin en una zona central de Quito, en una zona comercial. De ahí también la crítica generalizada al estado de excepción decretado por el actual presidente Daniel Noboa, porque fue una medida que no ha tenido resultados. Es una medida que los gobiernos anteriores ya lo hicieron. En 2019, cuando empezaban las primeras alertas de la crisis carcelaria, de lo que se iba a venir después, de lo que todos nos estamos dando cuenta en este momento, Lenín Moreno, entonces presidente, decretaba los primeros estados de excepción, estados de emergencia. Luego, Guillermo Lasso ingresa al poder en mayo de 2019, toma un poco la batuta, perdón, en mayo de 2021 toma la batuta y para julio da unas primeras declaraciones, pues señalando cuál es la situación tan crítica que se vivía y explicando que va a emitir un decreto con un estado de excepción como lo había hecho su antecesor. Veamos. El gobierno nacional ha tomado acciones inmediatas. La primera, se declara el estado de emergencia en el sistema carcelario a fin de movilizar todos los recursos humanos, económicos, necesarios para restablecer el orden. Se ha establecido el control militar en el perímetro de acceso a los centros carcelarios. Bueno, Patricio, luego de ver todo esto que estaba pasando, ¿dónde queda la rehabilitación de los centros carcelarios, esa institucionalidad o la gobernanza que había dentro de las cárceles en ese país? ¿Qué pasó con ello? Bueno, lo que pasó de una gobernanza estatal, institucional, pasó a una gobernanza criminal. Y ese es precisamente uno de los problemas que aún no se han resuelto. La frágil institucionalidad del sistema del SNAI, que es la entidad encargada del sistema penitenciario en Ecuador, que tiene el control de 36 cárceles con más de 32,000 personas privadas de libertad y con un hacinamiento de casi el 15%. El debilitamiento del sistema penitenciario se agudiza con la eliminación del Ministerio de Justicia, que tenía una secretaría dedicada específicamente a la rehabilitación social, pero el gobierno del entonces presidente Lenín Moreno decidió crear el SNAI, esta entidad marcada por la corrupción y por varias críticas y la mala gestión que ha generado en todo este tiempo y que podemos ver todo este nivel de violencia que se ha extendido de las cárceles a las ciudades. Patricio, muchísimas gracias por esta gran explicación que nos acabas de dar y sobre todo por ponernos en contexto de la situación que se vive en Ecuador. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Claro que sí.